La aguja atravesó la tela negra de mi viejo vestido con un suave siseo, un sonido casi imperceptible que sin embargo resonaba como un grito en el silencio de mi pequeña habitación. Estaba ubicada justo detrás de la cocina, en ese rincón olvidado que la inmobiliaria llamaba eufemísticamente el cuarto de servicio, pero que para mí se había convertido en una celda de 3 por 3 metros. Mis manos nudosas y marcadas por décadas de picar cebolla, amasar masa y cargar ollas hirviendo temblaban ligeramente. No por el frío, aunque el aislamiento en esta parte de la casa era terrible, y las corrientes de aire se colaban por las rendijas de la ventana, sino por el hambre. Un hambre vieja persistente que me roía el estómago. Arriba el techo vibraba. Podía escuchar el clic-clac rítmico de los tacones altos sobre el mármol, las risas estridentes que parecían cristal rompiéndose contra el suelo y el suave murmullo del jazz que mi nuera Paulina había seleccionado cuidadosamente para elevar el ambiente y darle un toque cosmopolita a la velada. Era Nochebuena. La noche más sagrada del año en México, la noche en que las familias se reúnen para romper el pan, perdonar ofensas viejas y celebrar la vida y la unidad. Pero yo no estaba invitada a la fiesta. No realmente. Era una sombra en mi propia casa, un fantasma que incomodaba. Recuerdo claramente las palabras de Paulina esa misma mañana. Ni siquiera me llamó Doña Amparo o suegra. Simplemente Amparo a secas, como si fuera un mueble viejo que estorba en la decoración minimalista. Me dijo: Amparo, hoy vendrán los socios de Fausto y mis amigos del club. Gente muy importante, inversores. Por favor, trata de no salir de tu cuarto hasta que te llamemos para cenar. Y por lo que más quieras, no cocines nada con ajo ni comino. El olor se impregna en las cortinas italianas y es imposible de sacar. Asentí como siempre. Como llevaba haciendo los últimos 5 años desde que me mudé a esta mansión en Polanco, comprada con el sudor de mi frente, pero gobernada por el capricho de ellos. Miré el reloj en mi mesita de noche, las 10:30 de la noche. Mi estómago gruñó un sonido hueco y doloroso que me recordó mi condición. Soy diabética, y mi nivel de azúcar estaba bajando peligrosamente. Había pasado todo el día encerrada aquí, como una prisionera, oliendo los aromas que venían del servicio de catering contratado: salmón ahumado, espárragos, trufas, cosas finas, frías y distantes. Nada que ver con el bacalao a la vizcaína o los romeritos con mole que yo solía preparar con tanto amor. Esos platillos que llenaban la casa de calor humano, esos que mi hijo Fausto solía devorar cuando era un niño, chupándose los dedos manchados de salsa y diciéndome con los ojos brillantes: «Mamá, eres la mejor chef del mundo». Ahora Fausto era un hombre de 40 años que se avergonzaba profundamente de que su madre hubiera sido cocinera, jefa de cocina. Le corregía yo en mi mente con orgullo herido. Pero para él y su esposa, yo era simplemente una mujer con olor a fonda, una mancha en su currículum social. Mi celular, un modelo viejo y despintado que Fausto me había dado cuando él se compró el último iPhone, vibró sobre la mesa de madera astillada. Era un mensaje de texto, ni siquiera una llamada. Ni siquiera tuvo la decencia de bajar los 15 escalones para buscarme. El mensaje decía: «Sube ya. Estamos por servir». Recuerda, solo sonríe. No cuentes tus historias de pueblo. Y arréglate un poco, por favor. Suspiré un suspiro largo que arrastraba cansancio. Guardé la aguja y el hilo en la caja de galletas que usaba de costurero. Me puse de pie alisando el vestido negro que había comprado hace 10 años para el funeral de mi esposo Rogelio. Me miré en el pequeño espejo manchado colgado detrás de la puerta. Vi a una mujer de 68 años, con el cabello gris recogido en un chongo apretado, la piel morena curtida por el sol y el fuego de los fogones y unos ojos que habían perdido el brillo de antaño.
Vamos, Amparo, me susurré a mí misma intentando darme fuerzas. Solo es una cena más. Aguanta por Fausto. Es lo único que te queda en este mundo. Subí las escaleras lentamente, apoyándome en el pasamanos. Al abrir la puerta que conectaba el área de servicio con el vestíbulo principal, el cambio fue brutal, casi violento. El aire olía a perfume caro, a pino fresco importado, y a esa fragancia estéril de las casas que parecen museos y no hogares. El árbol de Navidad gigante, decorado con esferas plateadas y doradas, porque Paulina decía que los colores tradicionales eran nacos, brillaba en el centro de la sala imponente y frío. Nadie me vio entrar. Estaban todos en el comedor, riendo y brindando. Caminé por el pasillo, sintiéndome pequeña e invisible como una intrusa. Escuché la voz de mi hijo Fausto. Estaba hablando fuerte, con ese tono de falsa confianza y arrogancia que usaba cuando quería impresionar a alguien con dinero. Decía, y claro, el proyecto en Tulum es una mina de oro. Estamos hablando de un retorno de inversión del 200% en 6 meses. Yo mismo estoy poniendo capital fuerte ahí. Me detuve en seco. Capital fuerte. Fausto no tenía capital. Fausto tenía deudas. Las tarjetas de crédito estaban al límite reventadas, y la hipoteca de la casa de campo en Valle de Bravo se había atrasado 2 veces este año. Lo sabía porque yo pagaba esos atrasos en secreto usando mi pensión y los ahorros que mi esposo me dejó. Él pensaba que era un mago de las finanzas, un lobo de Wall Street, pero yo era la red de seguridad invisible que impedía que se estrellara contra el suelo de concreto. Entré al comedor. La mesa era espectacular, larga de cristal, rodeada de sillas de diseño que parecían incómodas. Había 12 personas sentadas. Paulina resplandeciente, en un vestido rojo de seda, que costaba más que mi presupuesto de comida, de un año entero, presidía la mesa. Fausto estaba en la cabecera opuesta, con una copa de vino tinto en la mano, la cara enrojecida por el alcohol y la euforia del momento. «Ah, ahí está», dijo Paulina con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, una mueca de compromiso. «Pasen, pasen. Ella es Amparo, la madre de Fausto». Hubo un murmullo de saludos educados y desinteresados. Los amigos de Paulina, mujeres delgadas, con pieles perfectas, y hombres con relojes enormes, me escanearon de arriba abajo con desdén, y luego volvieron a sus conversaciones, descartándome inmediatamente. «Siéntate ahí, mamá», dijo Fausto, señalando una silla en la esquina más alejada, casi fuera del círculo de luz del candelabro, lejos de la acción. «Ya te sirvieron». Me senté. Frente a mí había un plato enorme de porcelana fina, con una porción minúscula de algo que parecía espuma verde y 3 rebanadas de rábano transparente. «Es una deconstrucción de ensalada navideña», explicó Paulina a la mesa con orgullo, ignorando mi cara de confusión. «Todo orgánico vegano, 0 carbohidratos, gluten free. En esta casa cuidamos mucho la salud y la estética». Miré el plato. Mi cuerpo temblaba internamente. Necesitaba azúcar, necesitaba masa, necesitaba algo sólido para calmar el temblor de mis manos. Miré alrededor buscando la cesta de pan. No había. En las cenas modernas y chic de Paulina, el pan era el enemigo público número 1. Comí la espuma verde. Sabía a aire y a limón agrio. No quitó el hambre, solo despertó a los leones en mi estómago. Empecé a sentir un sudor frío en la nuca. La hipoglucemia estaba golpeando. Mis manos empezaron a hormiguear y sentí que el ruido de la sala se alejaba. Necesitaba pan. Solo un pedazo de pan. Un simple bolillo. La conversación en la mesa fluía entre viajes de esquí a Aspen, las nuevas adquisiciones de Tesla,
y quejas superficiales sobre lo difícil que era encontrar buen servicio doméstico hoy en día. Yo permanecía en silencio, tal como se me había ordenado. Me concentraba en respirar, en mantener la compostura, en no desmayarme ahí mismo y arruinar la noche perfecta de mi hijo. Pero el mareo era cada vez peor. Veía puntos negros bailando en los bordes de mi visión. Vi pasar a uno de los meseros, contratados con una charola que llevaba unas galletas saladas para acompañar el queso de los invitados. Levanté la mano, un gesto tímido, casi infantil, desesperado. Joven, susurré, cuando pasó cerca de mí. Él se detuvo. Joven, por favor, ¿podría traerme un bolillo o una tortilla? ¿O un poco de pan? Lo que sea. Me siento un poco mal. El mesero me miró con lástima, iba a decir algo, pero antes de que pudiera responder, la voz de Paulina cortó el aire como un látigo. ¿Qué pasa ahí? Todos se callaron. El silencio fue instantáneo y pesado. Sentí cómo la sangre se agolpaba en mis mejillas ardiendo de vergüenza. Nada, señora, dijo el mesero nervioso, bajando la mirada. La señora Amparo pedía un poco de pan. Paulina soltó una carcajada seca, teatral, cruel. ¡Ay, Amparo, por Dios! Acabamos de servir el primer tiempo. No puedes esperar siempre con esa ansiedad por comer harinas y grasas. Por eso tienes la diabetes descontrolada. Mírate, estás hinchada. No es sano. No es ansiedad, Paulina, dije, mi voz saliendo más débil de lo que quería, luchando por mantenerme digna. Es que se me bajó el azúcar. Solo necesito un pedazo. Basta, interrumpió Fausto. Su voz no era amable. Estaba tensa, cargada de esa irritación profunda que siempre sentía cuando yo no me comportaba a la altura de sus expectativas irreales. Mamá, deja de hacer un drama. Estamos hablando de negocios importantes, y tú interrumpes para pedir un bolillo como si estuvieras en una fonda de mercado. ¡Qué vergüenza! Hijo, de verdad me siento mal. Insistí, agarrándome del borde de la mesa, para no caer, mis dedos poniéndose blancos por la presión. Uno de los invitados, una mujer joven con cara amable, que parecía no encajar del todo en ese grupo, intervino Fausto. Tal vez sí necesita algo. Se ve pálida. Eso fue lo peor que pudo pasar. Que un extraño notara mi debilidad ofendió el ego de Fausto más que cualquier cosa. Para él mi fragilidad era una prueba pública de su fracaso, una mancha en su imagen de éxito y perfección. Se puso de pie bruscamente. Su silla rasgó el piso de mármol con un chirrido horrible que nos hizo saltar a todos. No está pálida, es solo que le gusta llamar la atención, gritó, y vi en sus ojos un destello de furia que no reconocí. No era la mirada de un hijo que mira a su madre. Era la mirada de un extraño que mira a un parásito molesto. Siempre es lo mismo contigo, mamá. Te damos techo, te damos comida de primera calidad, te mantenemos a cuerpo de reina. ¿Y qué haces tú? Quejarte, pedir más, hacernos quedar mal frente a mis socios. Fausto, por favor, supliqué, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos. ¿Tienes hambre? Eso es lo que quieres. ¿Quieres llenarte? Fausto tomó su copa de agua. Era una copa pesada de cristal de Baccarat, llena hasta el borde con agua y cubos de hielo grandes y sólidos. Pensé que iba a beber para calmarse. Pensé que iba a sentarse. Pero no. Con un movimiento rápido y violento, un movimiento que quedaría grabado en mi memoria para siempre, lanzó el contenido de la copa hacia mí. El impacto fue como un golpe físico. El agua helada me golpeó en la cara, en el pecho, en los ojos. Los cubos de hielo rebotaron contra mi frente y cayeron sobre mi plato y mi regazo, con un estruendo que pareció amplificarse en el silencio sepulcral del comedor. El frío me robó el aliento. Sentí cómo el agua empapaba mi vestido negro, pegándose a mi piel, colándose por mi cuello, helando mi corazón. El maquillaje barato
que me había puesto, se corrió seguramente, dejándome como una payasa triste. Nadie se movió. Nadie respiró. Incluso Paulina parecía sorprendida con la boca ligeramente abierta y la mano sobre su collar de perlas. Fausto se quedó ahí de pie, respirando agitadamente, con la copa vacía aún en la mano. Luego la dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo. «Ahí tienes», dijo su voz bajando a un susurro cruel cargado de desprecio. «Si tienes tanta hambre, trágate eso. Bebe agua y llénate la panza. Y ahora hazme el favor de largarte a tu cuarto. No quiero verte la cara el resto de la noche. Me has arruinado la cena». Me quedé inmóvil un segundo procesando lo que acababa de pasar. Mi hijo. El bebé al que amamanté. El niño al que curé las rodillas raspadas. El hombre por el que hipotequé mi vida, mis sueños y mi juventud. Me acababa de arrojar agua como si fuera un perro callejero que ladra demasiado. El frío del agua empezó a ser reemplazado por otro tipo de frío. Un frío interno profundo, absoluto, que nacía en el centro de mi pecho y se extendía hasta mis huesos. Pero curiosamente ese frío congeló también mi miedo. Congeló mi vergüenza. Y trágicamente congeló mi amor. Lentamente, muy lentamente, con una dignidad que no sabía que aún poseía, tomé la servilleta de lino blanco y me sequé la cara. No miré a los invitados. No miré a Paulina. Clavé mis ojos en los de Fausto. Él sostuvo la mirada un momento desafiante esperando que yo llorara, que gritara, que me hiciera la víctima, para que él pudiera justificar su asco. Pero no le di ese gusto. Dejé la servilleta húmeda sobre la mesa junto al plato de espuma verde intacto. Me puse de pie. Mis piernas ya no temblaban. El azúcar seguía baja, pero la adrenalina y la rabia me sostenían. «Buen provecho», dije. Mi voz sonó firme, clara, resonando en la sala como una sentencia. Di media vuelta y caminé hacia la salida. Escuché a Fausto resoplar y decir algo como «¡Qué dramática!», seguido de la risa nerviosa de Paulina, intentando romper la tensión. Bueno, disculpen el show familiar. Abran otra botella de vino. Aquí no ha pasado nada». Cerré la puerta del comedor detrás de mí. El sonido de sus voces se apagó, pero el eco de la humillación seguía retumbando en mis oídos. Caminé hacia mi cuarto de servicio, empapada con los zapatos, haciendo un sonido húmedo sobre el piso. Pero no iba a llorar. Ya no. Las lágrimas eran para las madres que tenían esperanza. Yo acababa de perder la última gota que me quedaba. Entré a mi habitación y cerré el pestillo con fuerza. Me quité el vestido mojado inmediatamente. Pesaba como si estuviera cargado con todas las humillaciones de los últimos 5 años. Lo tiré a la basura. No al cesto de ropa sucia, sino al bote de basura. Nunca más volvería a usar esa prenda. Me sequé con una toalla áspera y me puse un camisón de franela. Me senté en el borde de la cama y saqué un caramelo de menta que tenía guardado en el cajón para emergencias de azúcar. Lo chupé lentamente, sintiendo cómo la glucosa volvía a mi cerebro trayendo consigo una claridad mental afilada, como un cuchillo de carnicero recién afilado. Miré a mi alrededor. Ese cuarto de 3 por 3 metros. Esa cama individual hundida. Esa ventana pequeña que daba a un muro gris de concreto. «Esto no es un hogar», dije en voz alta, escuchando mi propia voz ronca. «Es una celda. Y yo soy la prisionera que paga el alquiler y los lujos del alcaide». Me agaché y saqué de debajo de la cama una vieja caja de seguridad de metal despintada y oxidada en las esquinas. La abrí. Dentro no había joyas. Había papeles. Papeles que valían más que todo el oro que Paulina llevaba colgado en el cuello y presumía en sus fotos de Instagram. Ahí estaba la escritura pública de la casa. Fausto siempre asumió que la casa era suya. ¿Por qué no?, pensaba él en su lógica egoísta.
Él vivía en ella, él estacionaba su BMW en la cochera. Él daba las fiestas, él mandaba. Yo le había permitido creer esa mentira piadosa. Cuando compramos la casa hace años, yo puse el dinero, todo el dinero del seguro de vida de mi esposo y mis ahorros de 30 años, pero dejé que él se encargara de la decoración y de los servicios para que se sintiera el hombre de la casa. Él nunca se molestó en leer los documentos legales. Él asumió que al ser su madre, todo lo mío era suyo, por derecho divino, una herencia adelantada que no merecía. Tomé el documento en mis manos. El papel se sentía pesado real. Luego tomé otro papel, una oferta de compra que había recibido hacía 6 meses por parte del Grupo Cohen, una constructora inmobiliaria enorme que quería demoler la manzana para construir torres de departamentos de lujo. Recuerdo cuando llegó la oferta por correo. Fausto la vio, se rió y la tiró a la basura. Mamá, tiran estas ofertas basura todo el tiempo. Ni les hagas caso, quieren robarnos. Yo la saqué de la basura y la guardé. El señor Cohen me había llamado personalmente a mi celular viejo. Me había ofrecido 35 millones de pesos. Una fortuna incalculable. Yo le dije que no. Le dije, es el hogar de mi hijo. Aquí crecerán mis nietos. ¡Qué estúpida fuiste! Amparo, me dije a mí misma, acariciando el papel con amargura. Un hogar es donde te aman. Esto es solo ladrillos, cemento y crueldad. Miré el reloj. Eran las 11:45 de la noche. Nochebuena estaba terminando. Cristo había nacido, pero mi hijo había muerto para mí. Tomé mi teléfono. Busqué el contacto, licenciado Anselmo. Anselmo era el mejor amigo de mi difunto esposo. Un abogado de la vieja escuela, de los que no duermen, de los que valoran la lealtad por encima de todo. Marqué. Timbró 3 veces. Amparo, su voz sonaba ronca y preocupada al otro lado de la línea. ¿Pasa algo? Es casi medianoche. Feliz Navidad, por cierto. Feliz Navidad, Anselmo. Necesito que hagas algo por mí. ¿Recuerdas al señor Cohen? ¿El de la constructora? Sí, claro. Me llama cada mes preguntando si cambiaste de opinión. Es muy insistente. Dile que sí. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso. ¿Qué? Amparo, ¿estás segura? Es Nochebuena. ¿Estás bien? Pasó algo con Fausto. Nunca he estado mejor, Anselmo. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Quiero vender. Pero tiene que ser ya. Quiero firmar mañana mismo, día 25. Sé que es feriado, pero Cohen es judío, no celebra Navidad. Y tiene el dinero listo. ¿Y tú? Bueno, tú cobrarás triple honorarios por trabajar en festivo. Amparo. ¿Qué te hicieron?, preguntó Anselmo, conociendo demasiado bien la situación y mi infinita paciencia. Me dieron agua, Anselmo. Me dieron agua helada en lugar de pan. No necesité explicar más. Él entendió el tono de mi voz, ese tono que dice, basta. Está bien. Llamaré a Cohen ahora mismo. Sé que él mataría por cerrar ese trato antes de fin de año fiscal. Prepara tus documentos. Pasaré por ti a las 7 de la mañana. No le digas nada a Fausto. No te preocupes. Él no se despierta antes del mediodía después de sus fiestas. Colgué. Luego marqué otro número. El banco. Sistema automatizado. Reporté mis tarjetas de crédito como comprometidas. Esas tarjetas que Fausto y Paulina traían en sus carteras, como si fueran suyas, las extensiones de mi cuenta Platinum, que yo pagaba religiosamente mes tras mes. Bloquear todo, seleccioné. Reportar robo. Porque eso era lo que habían hecho, robarme la vida. Esa noche no dormí. Pasé las horas empacando en silencio. No tenía mucho. 2 maletas viejas de cuero. Mi ropa sencilla, las fotos de Rogelio, mi Biblia desgastada y mi juego de cuchillos profesionales alemanes que tenía escondidos en el fondo del armario
los únicos testigos de mi vida anterior como chef respetada. A las 6:30 de la mañana, el sol comenzó a salir tiñendo el cielo de un gris pálido y melancólico. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, con olor a alcohol rancio y cigarrillos que bajaba de la sala como una niebla tóxica. Abrí la puerta de mi cuarto. Arrastré mis maletas por el pasillo de servicio, cuidando que las ruedas no hicieran ruido. Pasé por la cocina. Vi los restos de la cena de anoche sobre la isla de granito, platos sucios con comida desperdiciada, servilletas, tiradas botellas de vino, vacías de 10,000 pesos. Saqué un post-it amarillo de un cajón. Escribí una nota rápida. No necesitaba ser larga. Las palabras sobraban. Gracias por el agua. Me sirvió para tragarme la verdad. Que disfruten su desayuno. La pegué en el refrigerador de acero inoxidable, justo al lado del calendario magnético de Paulina, que decía yoga a las 10 a.m. y spa a las 4 p.m. Salí por la puerta trasera. El aire de la mañana era frío y limpio. No olía a perfume falso. Olía a libertad. Un coche negro estaba esperando en la esquina. Era Anselmo. Subí al auto sin mirar atrás. ¿A dónde, doña Amparo?, preguntó él, mirándome por el retrovisor con ojos tristes pero orgullosos. A la oficina primero a firmar. Y luego, al aeropuerto. Me voy a la playa, Anselmo. Dicen que el mar cura todo, o al menos ayuda a olvidar. El coche arrancó. Mientras nos alejábamos, vi la ventana de la recámara principal con las cortinas cerradas. Fausto y Paulina dormían soñando que eran ricos, soñando que eran dueños del mundo. No sabían que al despertar su mundo ya no existiría. La oficina del notario estaba extrañamente tranquila. Ese 25 de diciembre, abierta exclusivamente para nosotros, gracias a las conexiones del señor Cohen y la urgencia del trato. El señor Cohen, un hombre bajo y vivaz, con gafas gruesas, no podía ocultar su sonrisa de satisfacción. Señora Amparo, es un milagro de Hanukkah y Navidad combinados, dijo, estrechando mi mano con firmeza. No sabe cuánto tiempo he esperado este terreno. La ubicación es inmejorable. Mis arquitectos ya tienen los planos listos. Me senté frente al escritorio de caoba maciza. Anselmo me pasó los documentos. Eran muchos, llenos de jerga legal, cláusulas y anexos, pero la cifra final estaba resaltada en negrita en la primera página, 35,000 por MXN. 35 millones de pesos. Más de lo que Fausto ganaría en 10 vidas con sus proyectos fantasmas y sus inversiones fallidas. Una condición, dije, antes de tomar la pluma mi mano firme sobre el papel. Quiero que el desalojo sea rápido, pero legal. Absolutamente legal. No quiero que digan que fui injusta o vengativa. Quiero que entiendan que esto es un negocio. Estrictamente negocios. No se preocupe, dijo Cohen, asintiendo con seriedad. En cuanto firme la propiedad, es de mi empresa. Mis abogados ya tienen preparada la orden de posesión inmediata. Tienen 48 horas para vaciar el inmueble, pero dado que es una demolición programada y el terreno es lo valioso, pondremos seguridad privada hoy mismo para asegurar los activos y evitar vandalismo.